Mi papá pagó la matrícula universitaria de mi primo en su totalidad y se negó a pagar la mía, y ahora quiere volver a conectarse después de 10 años de silencio. Tras el nacimiento de mi hijo, yo, un hombre de 28 años, he estado casado con mi esposa Hallie, una mujer de 28 años, durante un par de años, y hace unos meses tuvimos a nuestro primogénito, nuestro bebé. Publicamos algunas fotos de él en Facebook hace un par de semanas y supongo que fue un gran error porque mis parientes las vieron y decidieron enviárselas a mi papá. Mi padre y yo no hemos estado en contacto durante casi 10 años después de que él se negara a pagar mi universidad, pero pagó la matrícula universitaria de mi primo en su totalidad. Lo más gracioso fue que el tipo ni siquiera lo pidió, mi papá simplemente lo hizo sin que él tuviera que pedírselo. Sabía que a mi papá siempre le encantaba ayudar a su hermano, pero creo que esto estaba yendo demasiado lejos. Para contextualizar, mi primo y yo nacimos casi al mismo tiempo, con solo un par de meses de diferencia. Mi primo Peter y yo siempre tuvimos una rivalidad de hermanos muy extraña, a pesar de que en realidad no era mi hermano. Siempre estábamos compitiendo por el afecto de mi papá. Mi madre se separó de mi padre cuando yo tenía solo unos meses porque no estaba lista para manejar la maternidad, por lo que mi papá fue un padre soltero. Peter tenía a ambos padres con él, pero ambos siempre estaban demasiado ocupados en el trabajo para prestarle atención, lo que probablemente explica por qué él buscaba a mi papá. Mi papá era el jefe de ventas en una empresa, mientras que mi tío y su esposa tenían su propio café. Desafortunadamente, el negocio de su café no estaba funcionando muy bien, por lo que constantemente necesitaban ayuda financiera de mi padre. Mi papá estaba en una posición decente en cuanto a su trabajo y podía permitirse ayudarlos. Nunca me molestó y ni siquiera me importó porque no consideré que tal vez algún día mi papá los elegiría a ellos en lugar de a su propia sangre. Cuando Peter y yo estábamos en la escuela secundaria, ambos teníamos calificaciones similares, pero él estaba un poco detrás de mí porque un par de veces reprobó sus tareas de matemáticas, así que diría que al final del año yo lo había superado. Estaba bastante orgulloso de mí mismo hasta que me salió el tiro por la culata cuando mi papá me dijo que no iba a pagar mi universidad y que tenía que solicitar una beca, pero que con gusto pagaría la matrícula de Peter en su totalidad porque, aparentemente, él necesitaba más ayuda ya que sus padres estaban pasando por dificultades financieras. Luché mucho con mi papá por eso, pero no hubo forma de que cambiara de opinión y me dijo que tenía que tener corazón y pensar en mi hermano. Cuando le dije a mi papá que no era mi hermano porque ni siquiera estábamos relacionados biológicamente, se enojó y me dijo que si iba a usar un lenguaje así, entonces era mejor que me mudara y viviera por mi cuenta. Ya estaba muy molesto con mi padre por no pagar mi matrícula universitaria y elegir a Peter en lugar de a mí, así que salí de casa sin pensar bien las cosas y viví con algunos de mis amigos durante las siguientes semanas. No tuve ningún contacto con mi padre después de eso, aunque intentó varias veces que volviera a casa, pero ni una sola vez se ofreció a pagar mi universidad. Intenté conseguir un préstamo estudiantil o algo así, pero como no tenía ningún adulto que me apoyara, no pude conseguirlo y tuve que abandonar la universidad después de un par de días porque no podía pagar nada. Podría conseguir un trabajo, pero desafortunadamente ningún trabajo pagaría lo suficiente y también me daría tiempo suficiente para asistir a clases, así que fue un momento muy complicado para mí, pero de alguna manera logré conseguir un trabajo muy mal pagado como temporal en una empresa y trabajé muy duro porque tenía que pagar el alquiler, comprar víveres y también cubrir un par de otras facturas. No tenía a nadie que me ayudara y sabía que mis compañeros de cuarto no iban a ser exactamente amigables si no les daba el dinero a tiempo, así que tuve que abrirme camino sin ayuda, pero afortunadamente la suerte estuvo de mi lado y mi arduo trabajo valió la pena porque ahora estoy trabajando en la misma empresa pero en una posición mucho mejor. Conocí a mi esposa a través de este lugar hace unos años y ahora incluso tenemos un hijo juntos, así que no diría que todo fue malo para mí y las cosas parecen haber funcionado bastante bien, aunque no fui a la universidad y obtuve la vida que pensé que merecía. Tuve que trabajar mucho más duro que la mayoría de las personas de mi edad en ese entonces, pero por el momento no me importa porque creo que mi arduo trabajo es lo que me hizo ser quien soy. Realmente no me arrepiento de nada. Sé que Peter también trabaja en una empresa y tiene una familia propia, pero no creo que gane tanto como yo, lo que debe ser una bofetada para él. Un par de amigos me han dicho que han visto su casa y su estilo de vida y no es tan bueno en comparación con lo que tengo, a pesar de que él es el que tiene un título universitario. Estaba bastante orgulloso de mí mismo cuando descubrí que no estaba viviendo tan bien como yo y casi contacté a mi papá para preguntarle cómo se sentía al respecto, pero no lo hice porque no quería ser mezquino. La conclusión era que yo gané y él perdió, aunque las cartas estaban en mi contra, y eso fue suficiente para mí. No necesitaba hablar con ninguno de ellos para demostrar nada.
Pero a lo largo de los años, mi papá intentó varias veces comunicarse conmigo y volver a estar en buenos términos conmigo. Me deseaba en cada cumpleaños, cada Navidad y cada Año Nuevo. Nunca respondí, pero tampoco lo bloqueé porque seguía esperando que se disculpara, solo una vez. Lo más extraño y mi mayor problema con él era que intentaba hablar conmigo pero nunca se disculpó por lo que hizo. Simplemente ni siquiera pensó que lo que hizo estuvo mal y creyó que estaba completamente justificado que prefiriera a Peter antes que a mí, a pesar de que yo era su propia sangre y su único hijo. Por eso nunca respondía nada de eso, incluso cuando expresó lo decepcionado que estaba de no haber sido invitado a mi boda. Dijo que quería que Hallie y yo fuéramos felices para siempre y nos bendijo por mensaje de texto, lo que me hizo sentir un poco mal, pero luego recordé que todavía no había ninguna disculpa de su parte y eso me hizo dejar de sentir pena por él porque, evidentemente, él nunca había sentido pena por mí, ni siquiera para disculparse. Él continuó intentando enviarme mensajes de texto incluso después de eso, pero yo seguía sin responder. Nunca llamó, lo cual era extraño porque podría haberlo intentado, pero supongo que eso era simplemente ir demasiado lejos para él. Sin embargo, eso cambió hace unas semanas después de que nació mi hijo y publicamos sobre él en Facebook. Después de esa publicación, finalmente recibí una llamada de mi padre después de casi 10 años de no hablar. Atendí la llamada a pesar de mí mismo, sin saber qué esperar. Supongo que en el fondo esperaba que finalmente se disculpara conmigo, aunque solo fuera por el hecho de poder ver a su nieto, pero me decepcioné una vez más porque ni siquiera entonces se disculpó y ni siquiera abordó lo que había sucedido todos esos años. Simplemente llamó para decirme que se sentía muy molesto porque me había casado sin él y ahora tenía un hijo, pero ni siquiera se le permitiría ver a su nieto. Mi papá me dijo que se le estaba rompiendo el corazón y que realmente deseaba que olvidara todo lo que había sucedido y que simplemente no le diera tanta importancia como lo había estado haciendo durante los últimos 10 años. No sé en qué mundo era justo decir que yo estaba haciendo un gran problema por nada, especialmente en una situación como esa en la que él había elegido pagar la matrícula universitaria de mi primo en lugar de la mía. Debido a esto, literalmente tuve que abandonar mis estudios y abrirme camino desde abajo. Habría tenido una ventaja significativa si no hubiera tenido que abandonar la universidad, pero por su culpa no tuve eso y ni siquiera era como si fuera un mal estudiante. Era un estudiante bastante decente, pero no lo suficientemente bueno como para calificar para una beca y definitivamente no lo suficientemente malo como para que me abandonara por completo y eligiera a Peter en mi lugar. Perdí los estribos y le dije a mi papá que lamentaba incluso haberle contestado la llamada y no haberlo bloqueado en los últimos 10 años porque había estado esperando una disculpa como un tonto. Esa disculpa nunca iba a llegar y lo entendí ahora porque para que hubiera una disculpa, la gente tenía que arrepentirse de sus acciones y él definitivamente no lo hizo. Intentó discutir conmigo por eso y dijo que yo estaba siendo injusto, lo cual era una locura viniendo de él, que ni siquiera sabía lo que significaba la palabra justo. Le dije en un ataque de ira que probablemente era su segundo hijo y que Peter definitivamente era su hijo mayor, a juzgar por la forma en que nos trataba, y supongo que fui un poco demasiado lejos con eso porque insinué que él y mi tía tuvieron una aventura, que es lo que llevó al favoritismo inexplicable de Peter y mi papá. No me detuve ahí y le dije que fuera a hablar con su otro hijo y que dejara de hacerme perder el tiempo. Luego le colgué. Creo que fue un error porque después de eso no fue mi padre quien se comunicó conmigo, sino mi tía, quien me envió un mensaje de texto y dijo que lo que había dicho era imperdonable. Me dijo que era algo en lo que ni siquiera estaba involucrada y que no apreciaba ser arrastrada a propósito por mí solo para poder herir a mi padre. Aparentemente, lo que había dicho los había herido a los tres y querían una disculpa de mi parte porque cruzó totalmente la línea. Aún no he respondido a sus mensajes de texto, principalmente porque no sé qué decirles. Para ser completamente honesto, ni siquiera entiendo por qué mi padre tuvo que ir y contarles todo en primer lugar. Esta era una conversación privada entre él y yo. No había necesidad de involucrar a otras personas en ella, y lo que sea que dije fue por ira, pero incluso entonces, se lo estaba diciendo a él y no quise que llegara ni hiriera a nadie más. No me importa particularmente lo que sientan mi papá o mi tío, pero me siento culpable por herir a mi tía porque ella fue prácticamente la única persona que no fue parcial y nos trató a Peter y a mí por igual cuando éramos niños. Fue amable conmigo y no nos comparaba constantemente, a pesar de que era su propio hijo y podría haber hecho fácilmente lo que todos los demás solían hacer y enfrentarnos. En realidad, era una buena persona y me siento como un idiota por herirla. También siento que no debería haberla arrastrado y hecho ese comentario sobre Peter siendo el hijo de mi papá porque eso era personal. Hablé con mi esposa al respecto y ella no tomó partido,
pero dijo que lo que dije fue un poco cruel, especialmente si mi tía había sido la única persona que fue amable conmigo mientras crecía. Siento que debería disculparme, pero realmente creo que gran parte de esto es culpa de mi padre y no mía por abrir su gran boca cuando no era necesario. Así que, ¿soy un idiota por llamar a mi primo el otro hijo de mi padre? Actualización 1. Después de casi una semana de no responder al mensaje porque no sabía qué decir, finalmente le respondí y sí, me disculpé por lo que dije. Le expliqué que el comportamiento de mi padre fue hiriente para mí y que las palabras simplemente se me escaparon, pero que realmente no quise herirla a ella y que fue algo que dije en un ataque de ira, pero que no tenía intención de herirla a ella o a mi tío. También mencioné que no pensé que mi padre se esforzaría por decirles lo que dije. Estaba tratando de ser sutil con eso, pero quería que mi papá supiera que también lo culpaba por la situación porque no fue mi culpa por completo, y sabía con certeza que mi tía les contaría a mi tío y a mi padre sobre la disculpa, así que definitivamente se enteraría si era lo suficientemente inteligente como para descifrar lo que quise decir. Hallie pensó que era la disculpa perfecta para mi tía y también la no disculpa perfecta para mi padre y, sinceramente, él no merecía una disculpa de todos modos porque debería saber exactamente cómo me siento acerca de él y lo que hizo. Puede intentar restarle importancia y hacer que parezca tan insignificante y mezquino como quiera, pero no va a cambiar los hechos, que él me eligiera a Peter en lugar de a mí, me obligara a abandonar la universidad, nunca se sintiera mal por ello y nunca se disculpara por ello significaba que era simplemente una persona despreciable, así que no le debo ninguna disculpa. En cuanto a mi tío, prácticamente no tengo nada que ver con él, incluso cuando solía quedarme con mi papá, no teníamos una relación cercana, al menos mi tía era amable conmigo. Pero mi tío no solo solía enfrentarnos a Peter y a mí, sino que, a la hora de la verdad, también era tan evasivo y extraño como mi padre, así que los dos pueden estar tan heridos como quieran, no me importa porque no voy a disculparme con ellos. Me disculpé con la única persona a la que realmente sentí que le debía una disculpa y eso es todo. No voy a decir nada más a nadie, incluso si ella no acepta mi disculpa, estaré bien con eso porque hice mi parte y ahora depende de ella si quiere estar bien con eso o no. Actualización 2. Así que mi tía respondió a mi disculpa hoy después de 3 días. Casi había perdido toda esperanza de que respondiera. Me dijo que estaba bien con eso, pero que su esposo y mi padre todavía esperaban una disculpa de mi parte porque lo que había dicho también les fue irrespetuoso. Así que le dije muy claramente que eso no iba a suceder porque realmente no me importaba lo que sentían mi padre o mi tío. Fue una cosa de ojo por ojo, ellos no se preocupan por mis sentimientos, así que a mí no me importan sus sentimientos. La única razón por la que incluso me disculpé con ella fue porque fue amable conmigo cuando era niño. Ellos no lo fueron, así que no siento la necesidad de disculparme con ellos. Mi padre fue quien me enseñó que no debemos pedir perdón, especialmente cuando no lo sentimos, así que simplemente lo estaba siguiendo y absteniéndome de disculparme cuando no lo sentía. Mi tía se enojó un poco y me dijo que no podía comportarme así con la gente y esperar que no se enojaran conmigo. Honestamente, no me importa si están enojados conmigo y pensé que estaba bastante claro, así que le dije una vez más que simplemente no me importaba. Hice mi parte y más allá de esto no voy a hacer nada porque no son mi prioridad en este momento. Ahora mismo solo me importan mi esposa y mi hijo y eso es todo, así que pueden llorar todo lo que quieran, pero no me va a afectar. Pude ver que estaba escribiendo más y no estaba interesado en continuar con la discusión, así que la bloqueé. Hallie cree que este es el final y deseo que lo sea, pero en lo que a mí respecta, sé que van a intentar lo mejor posible para sacarle provecho a esto y hacer un gran problema. Actualización 3. Supongo que mi presentimiento era correcto y no sé si estoy feliz o molesto. Peter publicó una larga publicación en su cuenta de Facebook sobre lo que dije y me acusó de faltarle el respeto a sus padres solo porque mi padre lo favorecía más y yo estaba celoso de eso. No entiendo por qué pensó que iba a ser una gran revelación impactante porque creo que fui bastante claro acerca de mis problemas con él desde el principio. Nunca oculté que estaba celoso y supongo que casi todos nuestros amigos sabían de nuestra rivalidad, así que realmente no estaba haciendo lo que creía que estaba haciendo con esa publicación. Anunció públicamente que exigía una disculpa de mi parte, no solo para su madre, sino también para su padre y mi padre, su tío. Fue simplemente ridículo en todos los sentidos y casi escribí un párrafo completo para comentar y contarles a todos lo que realmente estaba pasando, pero luego decidí no hacerlo en el último minuto. Borré todo mi comentario y simplemente no dije nada porque no valía la pena el drama. Sabía que esto era exactamente lo que querían que hiciera. Querían que comentara esa publicación y entablara una conversación con ellos para que el drama se intensificara y yo de alguna manera terminara pareciendo el malo aquí,
a pesar de que fue mi padre quien me instigó primero, así que al no responder a la publicación en absoluto, me aseguraba de que no tuviera ninguna oportunidad de armar más escándalo por prácticamente nada. Hallie cree que tengo razón porque comentar esa publicación y esas cosas solo va a empeorar las cosas. Realmente no necesito explicarme por qué me disculpé y hice lo que tenía que hacer, pero incluso después de eso, si quieren seguir haciéndose las víctimas, son libres de hacerlo siempre y cuando me mantengan fuera de eso. Así que bloqueé a Peter y como realmente no tenemos muchos amigos en común, no importa lo que diga de mí porque las personas que me conocen y las personas que conocen mi pasado no me van a juzgar por su publicación, ya que conocen la verdad y eso es todo lo que me importa, muy honestamente. Actualización 4. Una rápida actualización aquí. Mi estrategia de no responder a su publicación en realidad funcionó y la eliminó. Supongo que también ayudó que mis amigos, que conocían la verdad de la situación, comentaran esa publicación y le dijeran que la eliminara a menos que quisiera que publicaran mi versión de la historia, lo cual no les vendría muy bien a ellos. Supongo que se sintió un poco intimidado por eso porque quería mantener la imagen impecable y limpia que mi padre, su hermano y mi tía habían pintado de sí mismos a mi costa, así que eliminó esa publicación, pero no antes de enviar un mensaje a todos mis amigos individualmente y decirles que terminarían en el lado equivocado de la historia por esto. Debo decir que eso es innecesariamente dramático porque dudo mucho que nuestra pequeña disputa termine en la historia, así que no era necesario que enviara mensajes privados a mis amigos y dijera cosas tan extrañas. Casi me avergüenzo por él y definitivamente me avergüenza estar emparentado con esta familia porque todos están locos, pero me alegro de que ya no estén aireando los trapos sucios en público porque habría sido realmente extraño si hubiera mantenido esa publicación y yo ni siquiera hubiera respondido. Honestamente, solo estoy cruzando los dedos para que lo dejen pasar ahora porque no quiero volver a hablar con ellos ni enterarme de alguna nueva artimaña que hayan hecho. Como dije, realmente quiero pasar tiempo con mi esposa y mi hijo y no tengo energía para sus inútiles e innecesarias teatralidades. Actualización 5. Ha pasado casi un mes desde la última actualización. Primero que nada, muchas gracias por seguir mi historia y por comunicarse conmigo con palabras de apoyo y todos los buenos deseos para mi familia. Hallie y yo estamos agradecidos a cada uno de ustedes porque significa el mundo para nosotros que personas que ni siquiera nos conocen nos estén apoyando. Es bastante conmovedor y estoy muy feliz de haber publicado aquí cuando recién estaba lidiando con el dilema de qué debía hacer. De todos modos, volviendo a lo que sucedió, en realidad recibí un correo electrónico de mi tío hace un par de días que realmente me sorprendió porque el contenido de ese correo electrónico era simplemente una locura. Al principio, me sorprendió que se hubiera comunicado conmigo en absoluto porque no terminamos exactamente en buenos términos como tal. Casi ni siquiera abrí ese correo, pero Hallie sugirió que al menos lo leyera porque si se estaban comunicando conmigo después de tanto tiempo, debían tener algo importante que decir. Pensé que ella tenía razón, así que abrí ese correo electrónico para leerlo y todavía no he asimilado exactamente lo que leí en él. Primero que nada, resulta que Peter es el hijo biológico de mi padre y mi tía y mi padre tuvieron esa aventura, así que tenía razón al respecto. Odio el hecho de que realmente tuviera razón porque eso significa que Peter y yo estamos biológicamente relacionados, lo cual es repugnante. Lo único que tenía era que al menos él y yo no éramos hermanos biológicos, pero supongo que somos al menos medio hermanos y no podré negar eso ahora. Ahora, en cuanto a cómo se enteró mi tío, aparentemente, cuando mi padre había ido a su casa hace todas esas semanas, estaba tratando de discutir lo que había dicho con mi tía en privado mientras mi tío estaba en el café, pero él irrumpió en medio de su conversación y mi papá estaba en la parte donde le estaba contando a mi tía sobre lo que dije acerca de que Peter era su otro hijo y, como mi tío había escuchado parte de esa conversación de todos modos, mi papá tuvo que repetirlo y estaba actuando muy extraño al respecto, lo que activó las alarmas en la cabeza de mi tío y comenzó a sospechar de su esposa. Mi tío sospechó aún más cuando ambos comenzaron a actuar un poco demasiado indignados por lo que dije y lo exageraron por completo. Él era consciente de que lo que había dicho fue por ira y que en realidad no quería decir nada, pero la forma en que su hermano y su esposa estaban reaccionando a eso le hizo pensar lo contrario, así que en realidad fue su propio comportamiento lo que los delató. Él pensó que estaban reaccionando de forma exagerada y cuando involucraron a Peter y le pidieron que publicara esa publicación para desprestigiar mi disculpa, decidió que las cosas estaban realmente extrañas y necesitaba llegar al fondo de esto, pero sabía que mi padre nunca siquiera consideraría una discusión al respecto y no iba a arriesgarse a hablar con su esposa al respecto por si acaso se equivocaba, así que hizo lo único que se le ocurrió y contactó a mi madre para preguntarle si sabía algo al respecto. Le tomó un tiempo rastrearla,
pero finalmente lo hizo hace un par de semanas y ella le confirmó todo. Le dijo que de todos modos no estaba lista para ser madre y cuando se enteró de la infidelidad de mi padre simplemente le dio una excusa para irse. También explicó cómo se libró de pagar la manutención de los hijos y la gran cantidad de dinero de la liquidación, pero sí, ella le confesó todo porque ha pasado mucho tiempo y ahora la verdad finalmente ha salido a la luz. Mi tío me contó todo en su correo electrónico realmente pasivo-agresivo y me agradeció por ser un idiota, que fue como finalmente se enteró de la infidelidad de su esposa. Así que ahora se están divorciando. Mi papá ya no habla con ninguno de ellos y Pierre ha cortado el contacto con todos y luego me dijo que esperaba que finalmente fuera feliz y, ¿saben qué, muchachos? Sí, lo soy. Finalmente soy feliz.